Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Hace algunos días, como ya todos sabemos en México, si es que no vivimos debajo de una piedra, el periodista Ricardo Alemán pasó por uno de los episodios más complicados de su vida, podríamos decir, después de que en un tuit hiciera una broma de muy mal gusto sobre el candidato puntero de estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador. Lo que dijo no es muy diferente de otras payasadas que se comparten todo el tiempo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde el anonimato y las políticas suelen permitir este tipo de expresiones. Toda la red, por supuesto, adolece de esto, lo vivimos todo el tiempo. Muchos de nosotros somos amenazados o lo hemos sido y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. La etiqueta en internet es una cuestión ética y no existe una reglamentación en forma que permita un uso más seguro y responsable de las redes sociales. El tema es polémico y requiere todavía de un análisis a fondo. Cada comunidad permite o inhibe ciertos comportamientos y esto es algo que se tiene que tener en cuenta. No hay una regla única, no es igual estar en YouTube que estar en Facebook o en Twitter. Y por otra parte, cada empresa se reserva el derecho a interpretar o saltar el reglamento. No se aplican las mismas reglas o criterios para un grupo cristiano que para uno ateo, ya lo hemos visto aquí, y tampoco para un canal de chistes que para uno de política. Es más, me atrevo a decir que no se aplican los mismos criterios incluso para todos los canales de política. Y ojo, sé que pueden decir que no se aplican porque cada canal es distinto. No, me refiero al hecho de que lo normal, la norma pues, es que las leyes, reglamentos o constituciones suelen ser establecidas para todos por igual en una región, en un país o en una empresa que se rija por la democracia o que se sirva de ello, y que acá no pasa lo mismo. Dependiendo de cada canal, en el caso de YouTube, se aplica una regla distinta y eso no depende de más regla que nos reservamos el derecho a modificar la regla. Curiosamente, hace algunos días hablaba por acá de lo que hemos llamado ahora políticamente correcto. Y digo que es curioso porque precisamente en este caso, en el caso que nos trajo acá, aplican ambos problemas. Primero, el de lo políticamente correcto, y segundo, el de reglas no escritas y nada democráticas. Sucede que este periodista, Ricardo Alemán, tuvo la estupenda idea de publicar o tal vez compartir un tuit donde sugería que un fan asesinara al candidato de Morena, López Obrador. Y pienso que tal vez ese tuit ni siquiera era algo original. Unas horas antes recibí un mensaje de WhatsApp parecido. Supongo que si no fuera la cuenta de Ricardo Alemán la que lo compartió al final, esto no hubiera tenido más relevancia. Todo el tiempo circulan mensajes similares. El problema es que muchos suelen confundir la libertad de expresión con el derecho a decir lo que sea. No importa si son ofensas, que si esto fuera en la calle aquí en México sería sancionado. Mentiras o amenazas de muerte. Esto, señores, no es libertad de expresión, pero sí una amenaza a la libertad de expresión, no solo porque apaga la motivación de quienes sí quieren expresar sus opiniones, sino también porque se corre el riesgo de que alguien ponga esto como ejemplo y decida amordazar las redes sociales. Las medidas extremas suelen ser toleradas e incluso exigidas por la gente cuando sienten temor. Ese es un hecho. En el caso de Ricardo Alemán, no obstante, podemos decir que no se trataba de una sugerencia real. Eso se ve inmediatamente en el tuit. Es una broma de muy mal gusto, es una broma que alguien a su nivel y en su posición debería evitar. Pero no es una sugerencia real de que se cometa un atentado. Locos y fanáticos los hay en todos lados, y el pretexto para actuar de forma irreflexiva lo pueden encontrar hasta escuchando una canción al revés o creyendo que Dios les ordena cometer cualquier acto criminal. Me ahorro los ejemplos en este momento porque debe haber decenas o cientos. Lo que me ha llamado mucho la atención es el doble rasero con el que se ha tratado el tema. Ricardo Alemán ya no tiene empleo. Milenio Diario, Canal 11 y Televisa le dieron las gracias. Pero apenas unos días antes, el escritor Paco Ignacio Taibo II, uno de los fundadores, si no me equivoco, del partido
Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido del aludido Andrés Manuel López Obrador, y además secretario o exsecretario de Arte y Cultura del mismo partido, dijo días antes que se debía fusilar a extranjeros que se inmiscuyan en los asuntos nacionales. Son ciudadanos además que no tienen nacionalidad mexicana. Son promotores de empresas inglesas, holandesas, estadounidenses, canadienses, que quieren comerse todo lo que encuentren y se encuentran con uno de los botines más grandes del planeta, el petróleo mexicano. Ellos generaron esta ley, pero no la generaron solos, la generaron una serie de mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores. Algo que repiten una y otra vez sus defensores es que quienes no estemos de acuerdo con la violencia no sabemos de quién habla. Son ciudadanos además que no tienen nacionalidad mexicana. Son promotores de empresas inglesas, holandesas, estadounidenses, canadienses, que quieren comerse todo lo que encuentren. Ellos generaron esta ley, pero no la generaron solos. La generaron una serie de mexicanos cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores. Les tengo noticias, es obvio que no va a mencionar por sus nombres a quienes de forma ilegal cabildeen en favor de una idea, pero eso de ninguna manera justificaría la violencia. Y claro, nunca daría nombres de las personas que quieren ver muertas porque no es tonto. En este momento ni siquiera son gobierno. Preocupa, claro, que antes de ser gobierno amenacen con el asesinato. Cuyo destino final va a ser el Cerro de las Campanas, donde serán fusilados por traidores. A eso me he encontrado cantidad de justificaciones. Una persona, por ejemplo, me decía que no se refiere a los extranjeros, sino a los legisladores. El problema de todo esto es que cualquier cosa dicha por estos señores comienza a ser considerada un dogma y está por encima de cualquier cuestionamiento. Si alguien se atreve a cuestionarlos, inmediatamente puede ser acusado de pertenecer a una conspiración. En este caso, no de los Illuminatis ni de los extraterrestres, sino de lo que el candidato, un maestro en el manejo efectivo de las teorías de la conspiración, ha llamado la mafia del poder. Los de la mafia del poder. Los de la mafia del poder. Que la mafia del poder. No. Estamos enfrentando a una mafia del poder. Así no importa lo que se diga, siempre estará justificado. Y ese es el problema. Se está usando un doble rasero para juzgar moralmente las afirmaciones similares. Por un lado, tenemos el copia y pega de una broma de mal gusto que inmediatamente debe ser castigada, y por el otro tenemos una sentencia pública y dicha con seriedad por un miembro de Morena que nadie piensa que debe ser castigada. Otra persona en Facebook me decía lo siguiente: acabas de quedar como muy inocente o de plano total ignorante, ni siquiera sabes a quién se refería. Parece que se pasa por alto lo más básico. No importa a quién se refiera, así se trate de un ladrón o de un homicida, vivimos en un Estado de Derecho. Nuestras bases están en la Constitución y en nuestro país se deberían respetar los derechos humanos. El derecho a la vida es fundamental. Y si lo que buscamos es justificar a toda costa lo que otros digan sin cuestionar en lo más mínimo, estamos en un problema. Sí, sé que muchos dirán que el Estado mexicano tampoco tiene respeto a la vida. Es muy posible, pero una vileza por parte de nuestros gobernantes no es permiso para que se ponga a otros que también cometan vilezas, y aún así se sigue pasando por alto el doble rasero. No puedes juzgar con dureza a uno y perdonar al otro porque te parece más adecuado. Si lo que esperas de un gobierno nuevo, mejor dicho, de una nueva administración es la venganza, entonces hay que tener miedo, sobre todo cuando la mayoría de la gente ha llegado a un nivel de hartazgo tan grande que ha hecho a un lado la razón. Históricamente, cuando se alcanza el punto de quiebre y un líder demagogo toca la puerta, también se llega al punto de permitirle tomar el control. Este no es un malentendido como quieren creer algunos. Volviendo a los comentarios que he recibido, uno de los perfiles en el ejemplo me comentaba que la pena de muerte no es violencia, porque es justicia. Cuando la retórica toca ese nivel, no es momento de encender las alertas.
Quizá por eso la hija de Paco Ignacio Taibo ha dicho que los que tengamos miedo de lo que dijo su padre, vayamos haciendo las maletas. Y este episodio no es único. El mes pasado el candidato del PRI fue agredido por gente de Morena y todos los candidatos, como podría esperarse, condenaron el hecho. Todos, excepto Andrés Manuel López Obrador. Y no es la primera vez que da respuestas como esta. Cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo un linchamiento en Tlalpan. ¿Lo condenó? No. Dijo que era el México que no termina de irse, el México profundo. Claro, desde una perspectiva sociológica podría esperarse, pero no es la respuesta de un jefe de gobierno. Tampoco la es de un candidato a la presidencia de la República, y eso deja entrever mucho. ¿Recuerdan cuando decíamos que el pensamiento crítico aplicaba a todas las situaciones de la vida y que el combate a las noticias falsas, a las pseudociencias y los juegos retóricos en favor de un engaño aplicado a ovnis y fantasmas era una forma de hacer ejercicios para temas más serios, donde fácilmente se nos podía tomar el pelo? Hablábamos de que nos hacía vulnerables en las decisiones políticas y económicas, pues llegamos justo a ese punto. Otra cosa muy común cuando hablo de este tema, de cómo ese partido específicamente maneja la información y manipula con retórica y su discurso demagógico, es que lo minimicen. Que entonces sí, digan que solo se trata de una elección y que no es el fin del mundo. Pongamos nuestras ideas en orden, porque he sido el primero en decir que vivimos en una democracia y que un sexenio no puede cambiar la situación en la que nos encontramos. Lo extraño es que son ustedes, y específicamente ese líder mesiánico y totalitario, quien suele decir que no se trata solo de una elección, sino de una revolución. Cierto, la crisis que atravesamos, porque no es una, son varias, no pueden ser solucionadas de la noche a la mañana. Nos llevará años, si no es que décadas, recuperarnos. Pero es precisamente López Obrador quien ha afirmado lo contrario. Dice que solo es necesario su gobierno para que todo mejore. Y no sé, quizá no me preocupa tanto la figura de López Obrador. Un presidente por sí mismo no tiene mucho espacio para maniobrar, a menos que mande al diablo las instituciones. Y sabemos que él nunca ha sugerido algo como eso. ¡Se vayan al diablo con sus instituciones! Pero me preocupa más la gente que lo sigue y cómo justifican todo lo que hace y se dice a su favor. Pero también que al final no se lograrán los objetivos que se proponen porque en muchos casos son inviables y la solución será culpa de otros. En este caso es claro, la mafia del poder. ¿Cómo mejorarán las cosas si se hizo a un lado la autocrítica y se puso en su lugar la autojustificación? No están en ese momento saboteando una película mexicana porque el protagonista no se quiso pronunciar a favor de su candidato. ¿Es eso algo normal? Así son desde ahora las cosas, pues entonces sí que hay motivos para preocuparse. Y si el fin justifica los medios, ¿para qué querían cambiar cualquier cosa? ¿No estamos en esta situación porque es precisamente el fin lo que justificó los medios? Más pensamiento crítico, por favor. Y política, claro, pero basada en evidencias. No más política basada en utopías, venganza y demagogia. Valemos mucho más que eso.